Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante, la historia de cómo dos mundos que parecen muy distintos, el del álgebra y el de la geometría, en realidad se unen en una idea increíblemente poderosa. Vamos a hablar de matrices y de aplicaciones lineales, pero ojo, no como una lección de mates aburrida, sino como el descubrimiento de un lenguaje secreto que de verdad lo cambia todo. A ver, vamos a empezar con una pregunta que parece simple. Cuando se mira una matriz, ¿qué se ve? ¿Una simple tabla con números? ¿Algo estático, sin vida? Es muy fácil pensar que sí, pero la verdad es que detrás de esa apariencia tan quieta se esconde un poder, una dinámica brutal que estamos a punto de descubrir juntos. Vale, pues vamos a empezar por el principio, con nuestro primer protagonista, la matriz. Para entender toda la historia, lo primero es saber qué es exactamente. ¿Cuál es su naturaleza? ¿De qué está hecha? Pues si nos ponemos formales, una matriz no es más que eso, una parrilla, una ordenación rectangular de números. Tiene unas dimensiones, por ejemplo, m filas por n columnas, y cada número que vive dentro, cada elemento, tiene su propia dirección, como en el juego de los barcos, sus coordenadas, que nos dicen exactamente en qué fila y en qué columna está. Fijaos en este ejemplo, que es muy claro. Tenemos una matriz de 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Y si decimos el elemento alfa 2, 1, pues nos referimos al número que está en la segunda fila, primera columna. Sencillo, ¿verdad? Una estructura sobre todo muy organizada. Claro que estos objetos no están ahí quietos y ya está. Tienen sus reglas, sus formas de relacionarse entre ellos. Como cualquier personaje en una buena historia, son las relaciones que establecen lo que de verdad los define. La suma de matrices, la verdad, es que no tiene mucho misterio. Se hace elemento con elemento y las reglas son las que ya conocemos de los números de toda la vida. Que si la conmutativa, la asociativa, vamos, que aquí no hay sorpresas. Es una interacción, digamos, bastante amistosa y predecible. Pero, amigo, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Multiplicar matrices no es tan fácil. No es elemento por elemento, ni mucho menos. Aquí hay una regla de oro. El número de columnas de la primera matriz tiene que ser exactamente igual al número de filas de la segunda. Si estas dimensiones internas no encajan, la operación es imposible. Y la forma en la que se hace es un proceso único. El proceso es como una especie de baile, con unos pasos muy marcados. Para calcular el elemento de una posición en la nueva matriz, se coge la fila correspondiente de la primera y la columna de la segunda. Y se bailan juntas. Se multiplica cada pareja de elementos y luego se suma todo. Es un procedimiento metódico, sí, pero que crea algo totalmente nuevo. Y aquí viene el que probablemente es el giro de guión más importante de las matrices. El producto no es conmutativo. A por B, por lo general, no es lo mismo que B por A. El orden en el que se multiplica importa, y muchísimo. Esto rompe con todo lo que dábamos por sentado en la aritmética de siempre y es, de hecho, la clave de todo su poder. Y bueno, como en toda buena historia, dentro del universo de las matrices hay algunos personajes especiales, ¿no? Unos protagonistas con papeles muy concretos que merece la pena conocer. Tenemos la matriz diagonal, que es muy ordenada. La asimétrica, que es un poco como un espejo, se queda igual si le cambiamos las filas por las columnas. Y luego está la reina de la fiesta, la más importante, la matriz identidad. Está llena de ceros, excepto por su diagonal, que son todo unos. Esta matriz es como el número 1 del mundo matricial. Cualquier matriz que se multiplica por ella se queda exactamente igual. Vale, hasta aquí hemos visto el mundo de las matrices, un mundo, digamos, algebraico, de tablas, de números quietos. Ahora vamos a preparar el escenario para nuestro segundo protagonista, un mundo totalmente distinto, de funciones, de movimiento, de transformaciones geométricas, el mundo de las aplicaciones lineales. Pasemos a este nuevo mundo. ¿Qué es exactamente una aplicación lineal? Lo mejor es pensar en ella no como algo, sino como hacer algo. Es una acción. Una regla que nos dice cómo mover y transformar el espacio, pero de una manera muy ordenada. La definición técnica se basa en dos reglas de oro. La primera dice que da igual transformar dos vectores sumados que sumar sus transformaciones. Y la segunda, que da lo mismo estirar un vector y luego transformarlo, que transformarlo y luego estirarlo. Sé que esto puede sonar un poco a rollo técnico, pero quedaos con la idea, porque lo que significa en la práctica es súper visual. ¿Y en la práctica qué significan esas reglas? Pues en cristiano lo que significa es que si dibujamos una cuadrícula en el espacio y aplicamos una de estas transformaciones, las líneas se pueden estirar, girar, inclinar, pero nunca se curvan. Siguen siendo líneas rectas, paralelas y a la misma distancia. Y muy importante, el punto de origen, el 0, no se mueve de su sitio. Jamás. Y con esto llegamos al momentazo, al clímax de esta historia. El punto en el que estos dos mundos, el de las tablas de números y el de las transformaciones del espacio,
por fin se encuentran y nos revelan que, en realidad, son dos caras de la misma moneda. La pregunta que hay que hacerse es casi de ciencia ficción. ¿Cómo narices es posible? O sea, ¿cómo podemos coger una acción que mueve a un espacio infinito de puntos, como una rotación o un estiramiento, y meterla, codificarla entera, en una simple tablita con un puñado de números? Pues la respuesta es de una elegancia. Es que es brillante. Resulta que no hace falta seguirle la pista a todos los puntos del espacio. Solo necesitamos saber qué les pasa a los vectores que forman nuestros ejes de coordenadas, a los que llamamos vectores base. Y aquí mismo, está la magia. Fijaos bien, porque este es el truco. La primera columna de la matriz no es más que las coordenadas de a dónde ha ido a parar el primer vector base. Y la segunda columna, el destino del segundo. La matriz es simplemente un mapa que nos dice dónde han aterrizado los vectores de nuestros ejes. Así que, agarraos, porque la conclusión es tremenda. ¿Recordáis esa operación de multiplicar matrices tan rara que vimos antes? Pues resulta que no es arbitraria. Es el acto mismo de aplicar una transformación lineal a un vector. Ese baile de filas por columnas es el mecanismo exacto para calcular dónde aterriza cualquier punto del espacio después de ser transformado. Es que el paralelismo es perfecto, es un espejo. Sumar dos transformaciones es exactamente lo mismo que sumar sus matrices, y componerlas, o sea, aplicar una y luego la otra, corresponde exacto al producto de matrices. Por eso el orden del producto de matrices importaba tanto. No es lo mismo rotar y luego estirar que estirar y luego rotar. Así que volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué es una matriz? Pues ya no podemos decir que es una simple tabla de números. Una matriz es una transformación codificada. Es un verbo, no un sustantivo. Es una acción en potencia, esperando a que alguien le dé un vector para ponerse en marcha y mover el espacio. Y todo esto nos deja con una reflexión final para llevarnos a casa. Si hemos encontrado un lenguaje que une el álgebra y la geometría, las implicaciones son gigantescas, desde los gráficos por ordenador que crean los mundos 3D de los videojuegos hasta la física cuántica o el análisis de Big Data. La próxima vez que veamos una rotación en una pantalla o un análisis de datos complejo, podemos pensar que, por detrás, escondida, está la respuesta escrita en el lenguaje de las matrices.